posibilidad, Sí, sí. es decir, La posibilidad, sí, desde luego. Sí, lo es que una decías opción. ahorita, porque lo que tú decías ahorita, ¿no? En el mundo las cárceles están llenas de pobres, porque además hay una lógica económica en esto, pues. Pero bueno, finalmente la letra de la ley es la letra, pero el espíritu de la ley es la justicia. Entonces, es injusto que tanto pobre esté ingresando además por cosas tan nimias. Y otros ricos estén robando. No, pero además, ¿sabes Sí, qué? Por un sigan delito robando. menor, nada más acotar, Sí. que tuvieron que esperar hasta 3 o 4 años para una sentencia. Además, para luego poder purgarlo. Así es. Pero te digo, ¿va a haber esa posibilidad ya aquí en México? Sí, desde luego. De que no se vaya a la cárcel la gente por un delito menor. Sí, de hecho es una condición de funcionamiento del modelo. En los países donde se ha implementado un modelo de estas características, solamente un porcentaje menor llega a la fase de juicio. Estamos hablando de un porcentaje de entre el 10%, el 5% en algunos estados, en algunos países. En Estados Unidos no rebasa el 8% el número de casos que llegan a juicio. Pero por cierto, el modelo de enjuiciamiento norteamericano es muy distinto del que Sí. se implementará acá, porque el modelo norteamericano está basado en jurados. En el caso del modelo mexicano, es un proceso que se sigue ante un juez, o sea, un profesional, y por lo tanto, digamos, esto que vemos en las películas, estas puestas en escena, estos abogados vestidos impecablemente, que hablan con todo un arte retórico, un arte oratoria, pues no tendrá cabida o sentido en un modelo que está presidido por un juez profesional. Al juez hay que hablarle en términos jurídicos, hay que convencerlo con argumentos, con elementos de prueba, y en este caso, digamos que ese escenario que vemos en las películas muy probablemente no lo veremos en México. Pero porque no están preparados para la retórica muchos de los abogados, es decir, porque la esencia es la misma. Y la pregunta que yo te hacía y que no me quedó clara es qué va a pasar con los defensores de oficio, que generalmente van a ser, pues, o muchachos, espero que no, de servicio social, porque muchos de los casos son el que roba en una tienda de la esquina con doble X o el que chocó un auto de lujo y no tiene para pagar. Entonces, muchos casos que se tienen que ir a la cárcel, y esto me parece también sumamente injusto, pero resulta que el que tiene para pagar abogado retórico lo va a hacer. Pero ¿qué va a pasar con los defensores de oficio? ¿No tenemos o sí, o van a preparar buenos defensores de oficio, Enrique, para que defiendan, si es que les interesa defender a esos que son los pobres que están poblando las cárceles? Yo precisaría, Pati, porque bueno, tenemos 3 referentes esenciales, porque Jorge decía esto de las puestas en escena y las películas de Hollywood. No, en esencia no son iguales, puesto que no hay jurado. Sí, sí, pero la Entonces, retórica en esencia ya no son iguales. Es completamente, es diferente. Entonces, los 3 referentes, creo yo, para la gran parte del público serían, por un lado, la película de Presunto Culpable, que es cómo son actualmente los juicios. Es decir, está tras las rejas el detenido o el acusado, está el juez repitiendo lo que dice a su vez el detenido o cada uno de los implicados. Y si se va a poder grabar, que también es otra discusión, ¿no? Está ese referente. Está el otro, que cómo son actualmente, cómo es los juicios en los Estados Unidos, que es básicamente como salen las películas, sí. Básicamente pues así son, un jurado, el acusador, el detenido, el acusador, la defensa y el juez. Esa parte, digamos, visualmente serían igual en los juicios orales, digo, porque así se ven en Chihuahua, en Oaxaca, en todos lados. Está el juez y están las dos partes, el que acusa y el que se está defendiendo, quitando la parte del jurado y el público. El juez va a dar la cara, el público puede asistir, como debiera suceder normalmente. Y están las dos partes, el que está acusando y el Pero la parte retórica sigue siendo importante. Siempre es importante. Sí, es como si dijeras, para salir en un programa no es importante la parte retórica. Pues claro porque que es en importante. esa película lo que se puso también a discusión era si iban a permitir eso de la transparencia. A la vez que hablamos de transparencia es, bueno, si me conviene y si no, me voy a meter en un brete. Porque finalmente ¿van a dejar que se graben esos juicios? ¿No van a dejar que se graben? ¿Y cuándo van a considerar que tenga que cerrar al público la entrada? Pero el tema es, ¿quién va a defender a esos que son los más pobres y que no tengan dinero para pagar un buen abogado con buena retórica y con buen rollo y con buena relación con el sistema también, ¿no? Déjame cerrar la parte porque yo cerraría con esto. A ver. La tercera parte sería el juicio de este joven que fue liberado en Chihuahua acusado del homicidio de
Escobar, de la señora que después mataron. Marisela. Escobedo. Escobedo, perdón. De hecho, de la hija. Sí, sí, asesinan a su hija, luego hay un Luego la detenido, asesinan a es el ella. acusado, la señora, la mamá señala a esa persona, el Ministerio Público lo señaló también y lo liberan en un juicio oral. Sí. Y el video ahí está en YouTube. Entonces, digamos, esas tres partes sería importante ponerlas para entender cómo funciona actualmente el sistema, que es la película Presunto Culpable, cómo funciona en los Estados Unidos, que no va a ser así, en cualquier película se puede ver, y cómo es un juicio oral en México, que es ese de Chihuahua, Sí. y Que ahí que ha hubo sido la corrupción, principal ¿no? crítica, puesto que el joven fue liberado cuando era señalado por todas las partes, incluso le costó el puesto a varios magistrados. Aunque del nadie ha Tribunal dicho de que los juicios orales vengan a darle a todo esto ya una credibilidad. No, pues no son una siempre, ¿no? No hay un tampoco. sistema Sí, perfecto, no es- no hay una No, bueno, técnica pero hay, perfecta. insisto, hay países más corrompidos Va a que depender otros de y hay la áreas más actuación del corrompidas juez, que ¿no? otras. Sí, En cada claro. caso. De todos los actores, de todos los actores. La responsabilidad de que las instituciones funcionen adecuadamente es transversal. La reforma de la justicia es transversal. Requiere la participación de los tres poderes, como lo estamos teniendo. En el Poder Judicial hemos iniciado todo un proceso de capacitación. En el Poder Legislativo se están analizando ya en comisiones las iniciativas presentadas por el Ejecutivo. Es muy importante lo que se señala acá. Es importante tener claridad dónde están los problemas. La ley define muchas cosas, establece los estándares y el juez debe juzgar según esos estándares que establece el Poder Legislativo, porque es el único que puede obrar en nombre y representación de la sociedad. Son ciudadanos electos y precisamente facultados para tomar las decisiones que tienen que ver con la regulación de nuestros derechos. Hoy por hoy, por ejemplo, el estándar de prueba es muy bajo. Por eso podemos decir que muchas personas probablemente inocentes están siendo sujetas a proceso, pero no porque el juez obre mal, no porque el Ministerio Público acuse mal, sino porque el sistema mismo establece un estándar de prueba bastante bajo para sujetar a proceso a alguien. Solamente cuerpo del delito y probable responsabilidad. Típicamente, un caso de una persona que ante el Ministerio Público emite una declaración confesoria, que hay un testigo circunstancial, por decirlo así, que lo señala, es suficiente para que sea sometido a proceso. Una vez que es puesto a disposición del juez en su primera declaración, esta persona puede negar esa confesión, puede retractarse de ella, De puede hecho, yo alegar, creo que por en la ejemplo, gran mayoría de los casos pasa la gran eso. mayoría, es un caso típico. Si no decir el 99. Puede decir, por ejemplo, fui coaccionado de alguna Es manera. que en el momento en que entra un abogado ya es lo primero que sugiere el abogado. Tú Pero te vas a esto- retractar pero- y tú vas a decir que no es cierto. Pero esta decisión, Sí. así, es perfectamente legal. Es el estándar que hoy establece la ley. Cuerpo del delito, probable responsabilidad. Si una persona emite una confesión ante el Ministerio Público, al retractarse ante el juez, tiene que brindar elementos de prueba que hagan sustentable por qué está cambiando la versión de los hechos. Porque dice nuestra jurisprudencia obligatoria que la primera declaración que se emite sin oportunidad de aleccionamiento debe prevalecer sobre las posteriores. Lo cual sistema- es uno de los más grandes errores que tiene el sistema. Vamos a ir a una pausa, estamos en nivel 5. Es que para ser un buen abogado hay que conocer la ley, hay que tener buena relación. Sí, es correcto, es correcto. ¿Por qué la retórica? Estamos de regreso en nivel 5, ya es la parte final. Estamos hablando sobre el nuevo sistema de justicia, la reforma constitucional que tendrá que llegar también al estado de Sinaloa. Ya próximamente el Poder Judicial, ha dicho Enrique, se ha venido preparando en los últimos años ante esta capacitación necesaria. Yo diría, Enrique, pues ya estamos en la parte final. ¿Qué
¿Qué es lo que sigue en esto de la reforma? El gobernador Mario López Valdés ha dicho que ya hay la necesidad de urgir al Poder Judicial, al Poder Legislativo, de que entre a esto de la reforma las iniciativas que entiendo yo que se deben estar ya redactando, elaborando, etcétera, y además los recursos públicos necesarios. ¿En qué etapa va y qué se espera para el próximo año? Hay un organismo de coordinación de los tres poderes, de la sociedad y de la academia, que ha sido el encargado de llevar este proceso de implementación. Se ha hecho un diagnóstico, se han establecido costos de cuánto implicará la implementación total del modelo en el Estado y se han establecido fases. En este momento, ante el Congreso se encuentran las iniciativas de nuevos códigos, que es paso fundamental precisamente para que podamos entrar a la fase subsecuente. Entiendo, no puedo desde luego darlo como una garantía de que así será, puesto que está en el ámbito de otro poder, que este propio año, quizás en un proceso extraordinario, una sesión extraordinaria, se apruebe la nueva legislación. Una vez aprobada, se fijará en los transitorios la fecha en que se iniciará el primer juicio oral en Sinaloa, que asumo también será el próximo año, algún día del próximo año. La iniciativa prevé el mes de julio, en una determinada región que el diagnóstico ha sugerido sea la región del Ébora, 3 municipios, Salvador Alvarado, Angostura y Mocorito. Allí habría que construir la infraestructura física y tecnológica indispensable. Entiendo yo que será un centro regional de justicia penal que concentre bajo un modelo de integralidad a las distintas instancias y operadores encargados de este proceso de corte acusatorio, y desde luego también se tendrá que dotar de un esquema de justicia alternativa, porque eso es lo más importante. El mayor número de asuntos, y es la vocación de la reforma, deberá ser atendido y solucionado a través de mecanismos distintos al juicio, a través de acuerdos reparatorios, conciliatorios y figuras de este orden. Porque lo que se busca de manera fundamental es resarcir y restituir a la víctima en el goce de sus derechos. Y también se busca, desde luego, que haya una solución que vaya más allá de dirimir el caso, sino que haya una auténtica restauración del conflicto. Y es uno de los puntos medulares de la reforma. En muchos de estos casos menores se puede evitar un juicio con la reparación del daño. Sí. En muchos de los casos. Sí, se así está es. demostrando ya comunitario. en Chihuahua, se está demostrando ya en Chihuahua principalmente, pero en otros casos pues también va a depender de la capacidad de los abogados. Pati planteaba algo que me parece fundamental, el asunto de los defensores abogados públicos. de oficio, De los defensores de oficio, públicos. El funcionamiento de la reforma parte de varias premisas. Sería prolijo realmente agotar todos los temas aquí. Es un tema muy ¿Pero complejo. están capacitando a los defensores de oficio? Bueno, pertenece a otra institución. Nosotros como Poder Judicial les hemos brindado algunos cursos de inducción, de sensibilización, pero asumo de que requieren una capacitación mucho más técnica y mucho más depurada. Es muy importante que asumamos que una vez que el Congreso apruebe el Código de Procedimientos Penales, tendremos las reglas que vamos a aplicar. Y a partir de ahí podemos iniciar una auténtica fase intensiva de capacitación ya con el ordenamiento que vamos a aplicar. No en base al derecho comparado, no en base a los principios constitucionales, sino al código que vamos a aplicar en la práctica. Decía Pati de la importancia de la Defensoría Pública. Sin duda, la Defensoría Pública es un pilar de la reforma, sobre todo para tutelar los derechos de los que menos tienen. 90 y tantos %, no tengo la cifra precisa, de los asuntos penales los lleva la Defensoría Pública. Y los lleva, hay que decirlo, con unos recursos muy limitados en personas, y también diría que son, dentro de los operadores del sistema, los menos remunerados. Son 250,000 casos al año en promedio los que se inician al año. Y la mayoría los lleva el Cuerpo de Defensores Públicos, Sí. y quiero hacer un amplio Y reconocimiento. con unos sueldos, sí, pero con reconocimientos, pues que Sí, unos sueldos miserables. reconocimiento a esa voluntad, a ese compromiso, Pues sí. que no obstante la precariedad institucional que hay que atender. Deberían de desde luego, incrementarles los sueldos. habrá que planteárselo a quien puede tomar esa Cuando venga el decisión. procurador. Así es. Sí. Es muy importante la Defensoría Pública. Si no tenemos un sistema que equilibre a las partes, que tengamos ministerios públicos capacitados y defensores públicos igualmente capacitados e igualmente remunerados, Y jueces así también. como jueces con un alto perfil técnico y ético,
no podremos decir que este sistema va a funcionar, porque nada depende solamente de cambiar las normas. Pues solo lo que venga, y estamos ya en los últimos minutos, lo que venga sería tal que nosotros exigiéramos que en México la justicia no favorezca al que pueda pagarla, que es lo que desgraciadamente está pasando en muchos sentidos en nuestro país y en Sinaloa, y que los que son verdaderos, lo voy a decir así, raterazos, anden en la calle pavoneándose como muy honestos, mientras que gente muy humilde está engrosando las filas de la cárcel. Que los apellidos no pesen, sí pesan. Los apellidos de tal o cual persona pueden pesar en la aplicación o favorecimiento de la justicia, y esto es muy lamentable. Lo que vengan reformas, si evita al menos que esto sea en los niveles que se está dando en este momento, pues ahora sí que ya sería ganancia, ¿no? Ganancia sin ser la solución totalmente, entiendo. Pues sí. Lo que pasa es que también, yo creo que el problema es, en todas partes los apellidos pesan, porque en todas partes el dinero pesa. Como Berlusconi, ¿no? Pero no, como O.J. Simpson también en Estados Unidos. Sí, claro. El problema es que se te vuelve la regla y no la excepción. Por ejemplo, en Estados Unidos, el caso de O.J. Simpson y el de Berlusconi en Italia son casos de escándalo, porque son las excepciones. El problema es que aquí son la regla. El consenso que hay es ese, ¿no? Bueno, en la cárcel está el que no, es más, casi terminó ganando el que acabó en el bote, ¿no? Porque lo alimentan gratis, no paga el recibo de la luz, hasta está más a gusto que los que nos quedamos afuera, ¿no? O sea, solo el más fregado es el que cae en la cárcel. Esa es, pero vamos, Sí, pero lo la parte decías del ahorita. drama es ese que está en la cárcel, tiene afuera a su familia. Sí. No, sí, pero Sí, con su mujer. pero, tú lo decías ahorita, esto es igual te ocurre en salud, o sea, la gente que se muere es la gente que no tiene dinero porque que seguro popular y lo que tú quieras, pero sabes que necesita fulano antibiótico que no lo comprende, que no lo ampara y lo tienes que pagar. Pues ahí se murió el fulano. Y para donde voltees,